Primero vamos a compartir, les dejé para esta primera ocasión una pregunta, les decía, sencilla, ¿no? Hasta cierto punto, y que es cómo llegué aquí. Ujú. Y entonces, a partir de eso, un elemento importante a tomar en cuenta era preguntarnos cuál es ese aquí. Entonces, quiero escuchar sus opiniones, ideas, con relación a cuando ustedes se hicieron esta pregunta, ¿cómo llegué aquí y cuál es mi aquí? ¿Cómo se sintieron y qué ideas pasaron por su mente? ¿Cómo iniciaron este proceso? Voy a ir mientras abriendo un documento en Word para ir apuntando algunas de las ideas que comparto. ¿Les escucho? Bueno, buenos días. Sí, hola, adelante. Pues lo primero que yo pensé así cuando nos preguntó cómo llegué hasta aquí, pues lo primero que se me vino a la mente fue pues pensar todos los procedimientos pues sí, todo el transcurso para estar ahora en la licenciatura, que fue yo escribía que pues primero bueno, me metí a estudiar el propedéutico para medicina, pero pues yo tenía que estar dentro de los 10 primeros lugares para poder pues ser seleccionada y pues no quedé. Entonces para no perder un año, me metí a contabilidad, cosa que pues sinceramente pues no, como que nunca me han gustado los números o he sido muy mala para eso. Y ya después, pues lo platiqué con mis papás, con mis hermanas y me dijeron, bueno, entonces si no te gustan los números, alguna otra opción pues puede ser como más de literatura o cosas así. Entonces pues yo dije, bueno, entonces tal vez psicología educativa. Y ya cuando me metí a estudiar, a revisarlos así, las convocatorias y todo eso, pues me encontré con el programa de LIG. Entonces pues ya como que al revisarlo, pues ya como que me di cuenta que estaba como un poco más completo que el de psicología educativa y pues ya fue como me metí a esta carrera. Creo que tenía desactivado el audio. Cuando estuviste haciendo ese recorrido, ¿cómo te sentiste, Paula? ¿Qué emociones llegaron a ti? Pues que pues me dio como emoción el saber que sí, realmente en lo que estoy ahora, pues sí, pues sí me gusta más que contabilidad. Satisfacción, alegría, fue lo que sentí. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Chicas. Bueno, yo lo pensé más como el cómo llegué hasta aquí, el primero como cuál es mi aquí, pues, o sea, como pues la pandemia y todo esto, ¿no? O sea, al final estamos como en una modalidad de distancia, pero yo no lo pensé solamente como de la carrera, sino solamente, o sea, lo pensé como de toda mi vida. Entonces, por eso fue como, o sea, yo lo empecé por casi desde que nací o así. Y
y casi no metí, o sea, como lo de cómo escogí la carrera, pero al menos yo siempre tuve como claro que quería la educación, o sea, cuando era chiquita, o sea, en primaria, en secundaria, o sea, como que siempre, o sea, tuve como lo de la educación pero me pareció como interesante escuchar lo que, bueno, más bien en lugar de escuchar, como leer lo que mis compañeros decían, de cómo es distinto, ¿no? El camino o cómo los caminos han sido distintos y al final se cruzaron y pues estamos aquí a pesar de que, pues, ya no nos vemos como antes, o sea, ya casi cumplimos un año sin vernos y así, pues seguimos como en el mismo camino y es porque creemos en algo, ¿no? O sea, porque creo que muchos también decían así como, no, pues es que yo quiero hacer un cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo del de Mercy, que, que decía como, algo así como de igual como de la transformación, también el leal le creo. Entonces, que al final sí tenemos como algo en común que pues nos llevó a estar como por el mismo camino. Cuando estuviste haciendo esas reflexiones o incluso leyendo lo de tus compañeras, ¿cómo te sentiste? ¿Qué emociones podrías expresar que llegaron a ti? Pues, pues algo como, yo me acordé como más bien de los momentos como en los que sí, o sea, porque no creo que, bueno, a pesar de que siempre lo había tenido claro y así, pues siempre está como la duda, ¿no? O sea, como que hay momentos en los que como que dudas y entonces como que es el leer a mis compañeros que también tuvieron como ese, ¿cómo se puede decir? Es que no sé si es inseguridad, pero como, sí, como duda, como no saber si sí, pero a la vez como dice Pau, ¿no? Satisfacción, o sea, que hay cosas que te dicen como, no, pues ibas por el buen camino, pero hay otras que no, o sea, como, pues no sé, o sea, como que sentí que, o sea, sí me sentí como, ¿cómo se dice? Como reconocida en el otro, o no sé cómo se puede decir eso, de que te encuentras como similitudes en el otro, o algo así. Ajá, eso. Ujú. Es un espejo, o sea, vernos en otra persona a través de lo que las otras personas expresan. ¿Mm? ¿Alguien más? Yo, maestra. Sí, adelante. Cuando quise como contestar el aquí, como que fue una crisis existencial porque dije, bueno, ¿qué es el aquí realmente, no? O sea, para mí, ¿cuál es el aquí? Entonces, yo me enfoqué también, como mencionó Pau, como más hacia la carrera, pero también como en mi experiencia hubo algunas cosas significativas que me posibilitaron a que yo llegara a donde estoy ahora. Entonces yo me enfoqué como a esa parte también y también como la parte de la autobiografía, de lo que tuve que transitar justamente antes de llegar al IGE, ¿no? Y no solamente un año atrás o 2 años atrás de entrar al IGE, sino a lo mejor 10 años atrás. Y eso es por un lado. Igual cuando yo leía algunas de mis compañeras, me remonté a primer semestre, porque algunas ya lo habían compartido. Recuerdo a la Anita que dice que ella quería primero estudiar para odontología y y como mencionaba que a lo mejor no le apasionaba tanto como la educación. Entonces, como que me llevó otra vez a primer semestre y a volver a recordar a mis compañeras y a mí mismo, cómo éramos antes y cómo somos ahora, ¿no? Ok. Muy bien. ¿Sí están viendo el documento? Sí, maestra. Maestra. Y si ven, ¿tiene buen tamaño la letra del documento? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, bueno, yo sí lo alcanzo a ver bien. Sí, sí, sí. Maestra, se ve bien.
Ok. Bueno, finalmente solo estoy tomando algunas notas a partir de lo que ustedes han comentado. Para la próxima vez mejor conecto el iPad y desde ahí hago mis magníficos rayones que ya saben que me encantan. Digo, ahora que no tenemos pizarrón, porque si yo rayo ese pizarrón de allá, ustedes lo van a ver todo al revés, ¿no? Entonces, bueno. A ver, a partir de lo que ahora han comentado, iniciamos, ahorita van a participar las demás, por supuesto, pero bueno, nos compartía Paola inicialmente, ¿no? Y primero pensé como en los procedimientos, o sea, a los cómo. Justamente la interrogante es cómo llegué aquí, ¿no? Nos está preguntando casi por qué tuviste que hacer o qué dejaste de hacer para comenzar a transitar un recorrido. Y Paola también nos decía, y lo han comentado, ahora Jaime también lo enfatizaba, como en qué opciones, cuáles eran las opciones. Y acá estamos haciendo referencia entonces a la posibilidad de elegir. ¿Sí? O sea, había cosas disponibles, ¿no? Había lugares, situaciones disponibles y hubo esa posibilidad. E independientemente de cuál hayan señalado ustedes es su aquí, o cómo hayan reflexionado en torno a ese aquí, acá lo tenemos un poco resumido, desde la crisis existencial, de dar ese vistazo a la propia vida, ¿no? Sea en el momento actual, que puede ser la carrera, pero también podría ser la situación de pandemia, específicamente el confinamiento por el que ahora atravesamos. Desde siempre, nos decía Maggie, ¿no? O sea, un poco de pequeña hora para mirar lo que me ha interesado. Y ella nos decía, bueno, yo siempre supe, no sabía muy bien qué en específico, pero siempre supe que me interesaba la educación. Y es probable que, por ejemplo, alguien dijera, yo no sabía que me gustaba, qué género musical me gustaba, pero sabía que me gustaba la música, o sé que me gusta la música. ¿Me explico? O sea, hay una serie de elementos ahí que van nutriendo eso que llamamos desde siempre. Y Jaime al final nos compartía, bueno, un poco cómo éramos antes y cómo somos ahora, en un recorrido que también va del pasado al presente, pero en un corte más pequeño, ¿no? En un corte temporal. Es decir, cuando estamos hablando del aquí, en todo momento estamos dando cuenta de una categoría muy importante que nos atraviesa como sujetos o sujetas sociales, que es el tiempo. Y entonces, bueno, esta clase no es de filosofía, pero si lo fuera, nos dedicaríamos 2 horas a hablar en torno al tiempo. ¿Quién define el tiempo? Algo de lo que sí podemos estar seguras es que las definiciones en torno al tiempo han cambiado, ¿sí? No solamente nosotros. Y de pronto el tiempo puede ser más largo o más corto, ¿sí? Puede ir más a prisa o ser más relajado. Decimos siempre, el tiempo no espera, ¿no? O que el tiempo nos dará las respuestas, ¿sí? O sea, tenemos toda una forma de relación con el tiempo. Y prácticamente la pregunta a la que yo les evoqué era en esos 2 sentidos. Que miraran su propia experiencia y en esa experiencia sus relaciones o su relación con el tiempo. ¿Por qué? Porque en sentido estricto, la vida, nuestra vida, podríamos decir, se resume en eso. Entonces el tiempo da cuenta de nuestra vitalidad. Da cuenta de lo que vamos siendo y de lo que somos. O sea, de lo que somos ahora en este preciso momento
y de lo que vamos siendo, es decir, de esas transiciones y esos recorridos, esas rutas que nos vamos trazando. Y decíamos la sesión pasada, algo que nos interesa en este campo de la orientación vocacional y profesional, a la luz de los múltiples cambios que vivimos, es justamente reflexionar en torno a estos elementos. Por supuesto, desde esta perspectiva a la que yo les estoy invitando, que es más crítica, desde otras posturas un poco más clásicas de la orientación vocacional y profesional, no sería la reflexión sobre la vitalidad, sino sobre la vocación. Y decíamos la sesión pasada, bueno, la vocación es, según algunos autores, el llamado interno para lo que estamos llamados, ¿no? Y entonces la vocación podríamos relacionarla con los deseos o las voces, las metas de la vida. Y entonces no sé si alcancen a notar la diferencia entre reflexionar sobre nuestra vitalidad, ¿no? O sea, en términos de una experiencia, ¿no? Y reflexionar en torno a la vocación en un sentido de deseo o fin, perdón, o meta. ¿Alcanzan a ver esta distinción? O sea, ¿qué implica una y qué implica la otra? Puede ser que una es como más de pasado y la vocación es como de futuro. A ver, otra vez, Maggie. Que, o sea, si vitalidad y experiencia es como del pasado y la vocación es más como de futuro, como el pensar más allá. Ok. ¿Alguien más? Sí, buenos días, maestra. Igual que podría ser que la vitalidad, o sea, la experiencia nos lleva o nos guía a la vocación. Ok, entonces, ¿estarían interrelacionadas? ¿Sí? Yo digo que sí. Ok, acuérdense que aquí no puedo verlas mucho, o sea, tengo aquí los mini cuadritos, pero no las veo, así que hablen conmigo. Sí, están interrelacionadas y tienen, por supuesto, una acepción temporal, que es este señalamiento que hemos hecho antes. La vitalidad, y cuando hablamos de experiencia, hablamos o lo estamos haciendo referencia a algo más holístico, podríamos decir más abarcativo, en donde está el pasado, el presente y el futuro, pero están, no es que sean lineales, sino que dan cuenta de una configuración de un sujeto, digamos, de una persona, de nuevo, ¿qué está haciendo? Así, en gerundio. No una persona que es o no una persona que va a ser. Y aquí está una distinción con la vocación. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿Se acuerdan de esta canción buenísima del rock de los años que fue de los, no recuerdo si 80, 90, nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Allá está la vocación. La vocación está apuntando a, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Ok, ya eres grande, se acaba la vocación, ¿no? O sea, ya eres lo que te propusiste y luego, pues, sigue tu vida a ver qué más da. Y un poco la apuesta hacia donde vamos a estar dialogando nosotros es justamente que la vitalidad y la experiencia no se agotan en una única decisión. Es decir, bueno, hay varias series, una muy reciente que acabo de ver, la de Bridgerton, y no es comercial, ¿no? Pero por ahí hay un capítulo en donde la protagonista, no voy a spoilear, solamente voy a hacer un comentario pequeñito por si la quieren ver, pero la protagonista le dice a su hermano que entienda su frustración de que ese momento en el que ella es presentada en sociedad, a sus 17 años, más o menos, 16, 17 años, es para lo que estuvo preparándose toda su vida.
O sea, pasó 16 años preparándose para ese momento en donde ella es presentada en sociedad y entonces vengan los varones a cortejarla y al mejor postor. En gran medida, algunas tendencias de la orientación vocacional parecieran dirigirnos hacia allá. O sea, prepara toda tu vida y todo lo que sucede es solo y únicamente para el momento en el que tengas que decidir qué vas a hacer cuando seas grande, qué vas a estudiar. Y ya que lo hiciste, bueno, todo lo demás parecería no tener sentido fuera de esa elección. ¿Cuáles son las dificultades y las limitantes de esos enfoques? Que, por ejemplo, cuando, y nos lo compartía Paola, o incluso Jaime, con lo que había leído de sus otras compañeras, que bueno, quizá mi primera opción fue una, pero no quedé. Y entonces, si toda la vida nos estuvimos preparando para esto y no quedé, el vacío que sucede en la experiencia vital, y ahí nos lo podrían compartir mejor quienes lo han vivido o quienes lo hemos vivido en distintos escenarios, es muy grande. Y tampoco quiere decir que nos vamos entonces a centrar en que las personas siempre y todo el tiempo estén felices, ¿no? Sino simplemente reconocer que las experiencias son diversas, ocurren todo el tiempo, y por acá lo decían ustedes, ¿no? Reconocer mi experiencia como fuente que nutre todo el recorrido, o todos, podríamos decir, todos mis recorridos. Porque no hacemos solamente recorridos. No hacemos solamente un único recorrido. Y pensemos piensen en su propia vida. No solamente han hecho el recorrido de la escuela, sino también han hecho el recorrido en su núcleo familiar. El más cercano y el más extenso. Ahí juegan distintos roles. Ser hermanas, hijas, hijos, primos, primas, tías y todos los roles que existan. También han hecho dentro de la escuela otros recorridos. Por ejemplo, el recorrido con los grupos de pares. Y no solamente desde ahora, sino desde siempre. Y han hecho recorridos en términos de relación con quienes representan cierta autoridad. Las y los profesores, el personal de la escuela. Ahora que ya están en la universidad, esos recorridos también se expanden porque van haciendo recorridos con grupos de pares que no pertenecen a su licenciatura o a su facultad, ¿no? Cuando iban a las instituciones, conocieron a otros profesores, a otros estudiantes, y así paulatinamente. Entonces, esta propuesta que estaremos abordando acá, en este sentido de conocer y de dar cuenta de la experiencia vital de las personas, también reconoce que los mundos de vida son múltiples y todos abonan algo a esas experiencias que nos orientan o que nos mueven a tomar ciertas decisiones. Por supuesto, si analizamos cada experiencia, encontraremos elementos en común y otros que sean distintivos, que dejen ciertas marcas, ya sea por el contexto socioeconómico en el que se vive, incluso por la época en la que se encuentra, ¿no? ¿En qué época nos encontramos ahora? Bueno, en una época de crisis sanitaria que dejará huellas en nosotros, cuales todavía no alcanzamos a identificar bien a bien todas ellas, pero sin duda si platicamos en unos 3, 4 años, podremos decir, sí, claro, eso nos lo dejó el COVID. Por ahí algunos sociólogos ya están apostando a que algo que nos va a dejar es la necesidad de contacto, la necesidad de mostrarnos afecto a través del contacto. Claro, sin duda, ¿no? Porque estamos privados ahora de ello. Pero otros elementos. ¿En qué coincide o suele coincidir muchas de esas decisiones que se van tomando, por ejemplo, en la búsqueda de información? Y nos lo decía Paola, y piensen ustedes mismas en su experiencia. O sea, si el aquí es lige o no es lige, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese aquí? En gran medida tuvo que ver en algo con buscar información.
Y en esa búsqueda de información, ¿por qué resulta importante? Bueno, porque inspira, porque mueve, porque orienta, porque guía, ¿sí? Incluso la búsqueda de información acompaña. ¿Qué va a acompañar? Específicamente las decisiones. Y ojo, acá hay otro elemento importante con el cual vamos a estar trabajando. Acá arriba hablábamos de elegir y acá de decidir. ¿Son sinónimos o los estaríamos planteando como elementos distintos? ¿Ustedes qué opinan? Pues elegir es cuando tienes como muchas opciones, ¿no? O sea, que clasificas como cuáles son los pros y los contras. Entonces el elegir tiene muchas opciones y el decidir es ya la confirmación de una elección. ¿Ok? Entonces, elegimos sobre muchas opciones y decidir es expresar esto. Esto es lo que quiero. De esas múltiples opciones. ¿Mm? ¿Alguien más tiene otra idea? Ya encontré cómo ponerlas todas en pantalla. Gaby, Fer, Pati, Andrea. No sé, maestra, yo estoy confundida. ¿Alguna otra idea? Por un lado sí pienso qué? que son sinónimos, pero por otro tal vez no, entonces no sé. ¿Está bien no saber? A ver, por ejemplo, cuando no sabes, digamos que, o sea, acá tienes que expresar algo, ¿no? Si son sinónimos o no lo son. Y ahora tú dices, no sé, ¿eso corresponde a una decisión o a una elección? Mm, Puede ser una decisión, ¿Ok? ¿Por qué? porque, o sea, entre si eso no es, yo estoy decidiendo que no sé si sí o no. Ok, estoy decidiendo. Ahí hay un elemento bien importante, la decisión. Bueno, si lo buscamos en el diccionario van a ser más o menos sinónimos. Ujú. Ajá. Pero acá estamos haciendo estas distinciones desde una raíz, digamos, un poco más sociológica. Cuando hablamos de la decisión, hay una apuesta de conciencia por parte de la persona, del actor o actora. ¿No? Y me refiero a la persona. Es decir, la persona se asume con capacidad para poder decir, no sé, o sí sé. Regresando a este caso. En la elección hay más pasividad por parte de la persona. De nuevo, yo les voy a mostrar varios vestidos y ustedes elijan. Elijan de los vestidos que les estoy mostrando. ¿No? Ok, bueno, pues ya eligen cada uno, muestro un vestido y varios trajes, ¿no? Para Jaime, salvo que se quiera poner vestido, también será bienvenido, ¿no? Pero ustedes elijan de lo que hay. O sea, las elecciones toman en cuenta eso que hay. Hay un recorte. Regresamos a qué opciones tenía o tuve. Ok, primero veo de qué puedo elegir, ¿no? Algo muy sencillo. Acá yo tengo una barrita de estos post-its o separadores y entonces yo puedo elegir de estos colores cuál le pongo a la página que estoy leyendo para marcar lo que me interesó en ese texto.
¿Qué implica decidir si estamos diciendo que hay mucho más conciencia por parte del actor? Que bueno, que de esto que tengo, todavía hay más colores que pueden surgir. O estos los puedo partir. O puedo utilizarlos y categorizarlos. Azul para conceptos, amarillo para... ¿Mm? De las opciones de vestidos, no, pues simplemente yo voy a decidir que quiero un vestido largo, corte halter, con falda amplia o sin falda amplia, con tul. Es decir, la decisión implica la posibilidad de expresar qué quiero, cómo lo quiero, e incluso lo que buscamos en este trabajo de orientación desde la propuesta psicopedagógica es reflexionar en los por qué y para qué. ¿Mm? O sea, ¿por qué quieres un vestido largo con tul? ¿Para qué? Y entonces eso nos lleva de nuevo a pensar en nuestra vitalidad, a pensar en nuestra experiencia. ¿Mm? ¿Por qué quiero estudiar religión? ¿Por qué me interesa la educación? Ah, bueno, y por eso les preguntaba sobre sus emociones. ¿Mm? Las decisiones y, digamos, las teorías en las que me baso para esto que ahora les estoy explicando, toman en cuenta que las decisiones están nutridas por la integralidad de lo que somos. Y en esa integralidad hay emociones, no solamente hay ideas, no solamente hay concepciones, o no solo hay información o datos, también hay emociones. Y me puedo sentir más alegre, más triste, puedo tener dudas, y qué bien se siente cuando encuentro que la duda es compartida, es decir, que no soy la única que de pronto no sabe. Puedo expresar que no sé, porque las experiencias y estos recorridos vitales, no hay uno que no tenga errores, fracasos, desaciertos como parte de su propia configuración. De nuevo, si nos quedamos solamente con esta propuesta, la vocación es una y tienes que seguir el llamado. Y si no lo sigues, entonces casi que no hay otro lugar para ti. Durante mucho tiempo hemos trabajado con ese enfoque y que ha generado, pues bueno, algunos estudios nos muestran que ha generado carreras o trayectorias poco satisfactorias para las personas. También ha generado un espacio o espacios de vida en los que solamente se cumplen las demandas sociales. O sea, ¿qué se espera de mí que yo haga? Ah, bueno, se espera, no sé, que termine mi carrera, que encuentre un trabajo, que haga esto, aquello, que me jubile y listo, ¿no? Y entonces los recorridos vitales se hacen de esa manera, ¿no? Pero nos interesa también qué pasa con las personas. ¿Cuáles son los aspectos que para las personas resultan importantes? Y la vocación o estas propuestas más enfocadas al desarrollo de la vocación, parecería que están justamente siempre en esa apuesta al futuro. Lo que vas a hacer, lo que tienes que hacer. Si regresamos a esta idea, en las experiencias, ¿cómo construimos nuestras experiencias? Tomando decisiones todo el tiempo. Y regreso a lo que les decía hace rato. Todo el tiempo estamos siendo. Si todo el tiempo nos vamos haciendo personas, ciudadanas, ciudadanos, hombres, mujeres, estudiantes, profesionistas, etc. Es decir, cada pequeño paso, cada decisión que tomamos son parte integral de lo que somos. Y no es que al momento de tomar una decisión estemos todo el tiempo de manera racional pensando en cada cachito de nuestra vida. Pero sí en ese acompañar
desde el trabajo de la orientación vocacional y profesional, y en suma, desde el trabajo de la orientación educativa, en ese acompañar, buscamos que las decisiones sean lo más conscientes posible. Por supuesto, hay decisiones, muchas de ellas, que no tomamos. Y reflexionamos algunas de ellas hace tiempo en su propedéutico, ¿no? Les preguntábamos, ¿ustedes eligieron ir al kinder? No, pues no, me mandaron. ¿A la secundaria? No, tampoco. A la prepa, bueno, ahí ya hubo un poquito más de margen en algunos casos, así como de, ¿quieres ir a la prepa de la UAC o al COVAC? O, ¿no? Como que se empieza a abrir la posibilidad de decidir sobre nuestra vida. Y eso también es un elemento importante que no está dado, pero se comienza a explorar desde el trabajo psicopedagógico, que es si las decisiones son algo exclusivo de una etapa de la vida. Es decir, si solo tenemos capacidad para decidir ya que somos jóvenes y adultos, porque ya estamos grandes, porque ya sabemos. Y entonces privamos a las infancias y a las adolescencias de su capacidad de decisión, porque no saben, porque están pequeños, porque no han madurado, etc. Hay algunas corrientes, y por ejemplo en España, que se trabaja mucho la orientación educativa desde la etapa preescolar, y no desde ahora, sino desde los años 80, ¿no? Han hecho esta apuesta por fomentar desde la infancia el desarrollo de la capacidad de decisión. Si pensamos en un terreno del campo de la educación, hay también teorías pedagógicas que apuestan por esa autonomía para la decisión. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo? ¿Recuperen acá sus saberes de pedagogía? ¿Alguna teoría? ¿Sí, Maggie? Montessori. Montessori, por ejemplo. Rousseau también, ¿no? Rousseau es el padre de las decisiones, aunque no fue el mejor ejemplo de vida en torno a ello. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? ¿Algún otro autor, autora que recuerden? Les voy a regresar a pedagogía, ¿eh? Y le voy a decir a la profa, por supuesto. Pues básicamente toda la escuela nueva. O sea, una de las premisas de estas corrientes que llevamos de la escuela nueva es justamente reconocer a las infancias, a los niños y a las niñas como entes aparte de otra etapa de la vida, pero también reconocer que tienen capacidades. O sea, mirar en las infancias a las personas que se están desarrollando para después ir a la sociedad. Entonces, ahí tenemos a Celestine Freinet, por ejemplo, a John Dewey, a Ovid de Crowley, ¿no? Casi toda la pedagogía francesa, su apuesta está justamente a la autonomía y a la capacidad de decisión. Y esa pedagogía francesa es la que a nosotros nos llega por influencia durante el Porfiriato, pero que se queda un poco más allá para el desarrollo también del pensamiento pedagógico latinoamericano. Paulo Freire. Ustedes saben, Paulo Freire nunca fue profesor de kinder, casi siempre trabajó solo con adultos, pero toda su propuesta pedagógica siempre dice, las personas, sin importar su edad, tienen capacidades para decidir. ¿Qué debiera hacer la educación? Fomentar el desarrollo de esas capacidades para decidir. Entonces, bueno, de nuevo, esta es una propuesta, ¿no? Ustedes sabemos que nuestro sistema educativo mexicano no tiene como bandera prioritaria el desarrollo en este sentido, sino más bien, digamos, una mirada más adultocéntrica, en donde el mundo adulto toma decisiones por aquellos que todavía no están en capacidad de hacerlo.
pero eso no quiere decir que no haya posibilidades para desarrollar la autonomía, la conciencia, la reflexión con otras poblaciones. Ok, hasta aquí, ¿dudas? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Yo sí. ¿Cómo, o sea, lo de desarrollar autonomía y reconocer las capacidades de sí? O sea, sé que no existe como un manual así que te diga cómo reconocer las capacidades, pero no sé, o sea, sí hay. Sí hay muchos. Ah, sí, como no sé o sea, qué personas hablan así como de, o sea, sé que Freire sí habla como de esto de decisión y de que autonomía y así, pero como otros, no sé, o sea, a mí me gusta, o sea, como si sabemos que estamos como en orientación vocacional y profesional, los estudiantes tienen que conocer sus capacidades y reconocer sus intereses y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo guiar ese proceso de reconocer? O sea, porque no es como de que, eres buenísimo en el fútbol o no sé, haciendo dibujos, o sea, como, no sé, ¿cómo estimular eso? ¿Cómo estimularlo? Bueno, hay muchos cómo. Y entonces, igual, parte de esto que estaremos trabajando acá es, además de explorar algunos cómo posibles, es decir, algunas estrategias para desarrollarlo, interesa que ustedes como pues lige con esta acentuación en psicopedagogía, también reflexionen en el para qué, ¿no? Y decíamos, creo que no lo he anotado por acá, pero el para qué, ¿no? Sobre todo el para qué a lo que nos ayuda es en el tema de los sentidos. Entonces, por ahí se los había comentado a quienes estaban planteando esta idea en sus trabajos integradores de la motivación, ¿no? Yo les decía, sí, o sea, la motivación está bien, viene de adentro, también uno se motiva con los elementos externos, motivación intrínseca y extrínseca, pero de pronto eso no basta. Y hoy en día, frente a lo que vivimos, estamos sedientos, todo el mundo, de la construcción de sentido. ¿Sí? O sea, de pronto, no sé si les ha pasado, yo el otro día que estaba platicando con mis sobrinos que tienen 8 y 5 años, el más pequeño me decía, tía, ¿y para qué seguimos en este mundo si cada vez lo dañamos más? Entonces, yo dije, licenciatura en filosofía de inmediato, ¿no? O sea, hizo una pregunta en torno, ¿cuál es el sentido de seguir en el mundo? O sea, ¿qué va a ser de nuestra vida? Y honestamente le dije, no lo sé. ¿Quieres que platiquemos de ello? Y bueno, ahí salieron otras cosas, ¿no? Pero es eso. Y tomar en cuenta que los sentidos, dada la condición y la situación que nos toca vivir, y en la que estamos participando, o sea, no solamente es que nos toque, sino de la que estamos participando, es que esos sentidos van a estar cambiando o están cambiando. Entonces, el sentido por el cual ustedes ingresaron a Ligia, bueno, ahí lo tienen, cada una lo puede expresar, de alguna manera lo han expresado en sus trabajos. En algunos casos es compartido esto que ya decían hace rato, ¿no? Espejeo, me encontré en el otro, de pronto el otro, la otra lo dice de una manera que yo no lo había pensado, pero ahí me encuentro, ¿sí? Y esto nos va ayudando a generar identidad, a construir el carácter, la personalidad, el sentido de pertenencia. O sea, en suma, constituye nuestra dimensión individual y social. Bien. Pero entonces, saber
que la identidad del carácter, la personalidad, el sentido de pertenencia, los sentidos no son uno de inicio al fin de la vida. Todo el tiempo estamos en movimiento. Y ya lo decíamos hace rato, todos mis recorridos, hablamos de la experiencia, las experiencias se mueven, la vida se mueve, va ocurriendo. ¿Sí? Ustedes lo vieron en psicología del desarrollo. Se van desarrollando, van creciendo, vamos cambiando como personas. Y por supuesto como seres sociales. Entonces, los sentidos también se van moviendo, se van modificando. Entonces, dicho esto, con relación a lo que preguntabas, Maggie, no solamente es el cómo, es decir, qué estrategias tenemos, qué manuales. Si ustedes ponen en el Google así, orientación vocacional y profesional, van a encontrar, lo primero o parte de lo que les va a aparecer son manuales de orientación vocacional y profesional. Y montones de libros de texto. Hagan la búsqueda en el libro, la biblioteca digital de la web. Montones de libros de texto con ejercicios para tirar para arriba, ¿no? Casi que 20 ejercicios por tema. Ok, ahí están los cómo. Eso ya lo tenemos. Pero de nuevo, a ver, lo decían ustedes la sesión pasada, sus experiencias en sus clases de este tipo no les encantaron, ¿no? Por no decirlo de otra manera, no les encantaron, no fueron sus favoritas. Quizá porque no le encontraban sentido. Quizá porque estaban muy centradas en hacer y hacer y hacer y hacer. Y ustedes decían, ¿y todo esto para qué? Sí, tengo que elegir carrera. Algún día la elegiré. ¿Y todo esto para qué? ¿No? O quienes supieron rapidísimo, ya elegí carrera. Y luego, ¿para qué sigo haciendo los ejercicios? ¿Mm? De nuevo, si estamos muy enfocados en la vocación, ya, una vez tomada la decisión, ¿qué más? Ya decidí. Bueno, lo que sucede es que en el marco de esa experiencia vital hay una serie de otros elementos que siguen ocurriendo y que son importantes, que tiene que ver con esto. ¿Mm? Algunos autores lo llaman, como Rafael Vizquerra, las 3A. ¿Mm? Acá se los apunto. Por ahí algo leeremos de este señor. Y esas 3A son básicamente el autoconocimiento, la autoestima y el autoconcepto, que nos ayuda a configurar también la autoconfianza, la confianza en sí mismo. Y entonces, parte de ese desarrollo y de ese crecimiento que vamos moviendo, orientando, inspirando a través de la orientación educativa es a conocernos a nosotros mismos, a apreciar quiénes somos, a tener una idea de quiénes somos como personas, como mujeres, como varones, como seres humanos, y esos elementos nos van a ofrecer un escenario de mayor confianza. ¿Para qué? Para tomar decisiones. De nuevo, desde algunas perspectivas más clásicas, estos elementos, una vez que los encuentras, ¿no? Aquí están mis 3A, una vez que los tienes, ya, son de este color para siempre. Y no, en realidad, lo que nos hemos ido dando cuenta y lo que estamos diciendo es que si las personas cambiamos, porque seguimos creciendo y nos vamos desarrollando constantemente, el autoconocimiento, la autoestima y el autoconcepto, va a haber una serie de elementos que nos den la base y que nos permitan decir, este es mi carácter y esta es mi personalidad. En general, esta soy yo, pero no es fijo y para siempre. Y quizá nos ha pasado que en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, cuando éramos más pequeñas o un año hacia atrás, yo tenía mucho autoconocimiento, ¿no? Me sabía bien a bien todo lo que yo era capaz. ¡Pum! Vino la pandemia y ahora clases virtuales. Mi autoestima como profesora se pudo haber visto mermada, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar en un aula y generar ciertas relaciones en un escenario con presencialidad
que ahora tener que hacerlo con esta pantalla. Y entonces, pues mi autoestima se vino un poco abajo, quizá mi autoconcepto también, y a lo mejor comencé a preguntarme, ¿será que esto de la docencia es para mí? ¿Será que debo seguir aquí? Y por supuesto con eso mi autoconfianza o mi escenario de confianza, que me daba completa comodidad para hacer y para desarrollar lo que yo sé hacer, de pronto se confrontan. Eso nos pasa todo el tiempo a todas y a todos. Piensen, por ejemplo, en quienes tienen mucha habilidad para ciertos deportes. De pronto tienen una lesión y una lesión que les impide continuar con la actividad deportiva. Uf, ¿qué pasa con la autoconfianza y con la autoestima? Imaginen que o llega un nuevo Messi. Uf, pues Messi ya no es el mejor del mundo, ahora llega un nuevo Messi y ¿me explico? Son elementos que todo el tiempo están cambiando. Y parte importante de lo que nos plantea Vizquerra y otros autores es justamente el cambio que vamos teniendo como personas a lo largo de nuestros recorridos vitales. Entonces, ofrecer esas herramientas, hacer consciente esas herramientas y ese escenario en el que estamos, porque no estamos aislados de un contexto social, cultural, económico, político. Bueno, ser conscientes de todo ello nos permite estar constantemente revisándonos, conociéndonos y expresando parte de lo que somos y hacemos. No sé si con esto respondí, Maggie. Si hay algún otro comentario, pregunta. Pues sí, sí, sí. O sea, lo de los sentidos, ¿no? O sea, que hay que como construir sentidos, pero ahora me surgió como más dudas, o sea, sobre eso. Los sentidos tienen que ser como individuales o juntos. O sea, ¿hay sentidos colectivos y hay sentidos individuales? Sí, por supuesto. Ambos. Ambos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque somos individuos, pero también somos seres sociales. Entonces, son ambos. A veces, lo que sucede, y esos son los momentos que nos generan crisis, algunos dirían, son periodos de adaptación. Bueno, podría ser. Los sentidos individuales pudieran ser distintos a los colectivos. En muchas ocasiones los sentidos colectivos se expresan a través de las costumbres, las reglas morales, los valores sociales o el deber ser. Estos imaginarios que creamos. Es que mi hija debiera hacer esto, ¿no? O tendría que seguir la tradición familiar por esto. Entonces, cuando los sentidos individuales distan de los sentidos colectivos, pues lo que hay es, por supuesto, ahí un conflicto. Y entonces, ahí lo que puede suceder son periodos de adaptación de esos sentidos. No que uno se da ante el otro, sino más bien por ahí surge una amalgama. Y en esa adaptación, las combinatorias posibles son varias. Y también, digamos, porque ninguno es fijo. O sea, no es que mi sentido de vida esté ya hecho de aquí para siempre. A lo mejor ahorita los elementos que me orientan y que me dan sentido cambian y de pronto se acercan más a esos sentidos colectivos, a veces se alejan un poco más. Idóneamente, sí es importante como seres sociales que haya cierta relación con los sentidos colectivos. Porque eso nos va a permitir tener
mayor bienestar, no solamente individual, sino también social. Sin embargo, ahora mismo podríamos preguntarnos cuáles son los sentidos colectivos de nuestra sociedad. Me parece que no hay una respuesta fija. Quizá uno, y no sé si se ha generalizado, pudiera ser cuidarnos y evitar que el COVID se siga propagando. Pero de pronto veo personas o sé de personas que no cumplen las medidas sanitarias. Y entonces nos preguntamos, ¿efectivamente es un sentido colectivo cuidarnos en la pandemia? Parece que no. Pero eso no quiere decir que yo tenga que cambiar mi sentido de cuidado o autocuidado. Simplemente se puede sostener frente a esos otros sentidos que existen. Hay para quienes lo más importante es sostener la economía, porque si se desploma la economía, dicen algunos, todos nos vamos con ella. Bueno, depende. Y entonces, ahí lo que está sucediendo son ciertos arreglos. Ok, vamos a mantener los negocios abiertos en cierto horario, no les vamos a permitir el acceso sin cubreboca, ponemos gel, no sé qué, ¿me explico? En general, así vamos con la vida también. Vamos haciendo arreglos. Con los padres, con los hermanos, con nosotras mismas o mismos, también hacemos arreglos. Porque a quién no nos ha pasado que estábamos muy seguros de una idea. No, yo voy a ser bien autosustentable. Y de pronto ya no puedo continuar con ese ideal. Por diversas razones. Y me cuesta, o sea, porque yo me definía como autosustentable. Bueno, ¿qué pasa ahí? Es un periodo en el que la persona tiene que transitar nuevamente por ese autodescubrimiento y generar esos arreglos que le permitan reconstruir sus sentidos, reorientarlos y continuar con la vida. En algunas ocasiones, ¿qué pasa? Nos estancamos. Y entonces, en parte, nuestro trabajo en el campo de la orientación educativa tiene que ver con posibilitar esos espacios en los que si nos estancamos, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Hacia dónde podemos reorientar? Si no sabemos cómo salir, bueno, a ver, entonces, veamos, ¿qué tienes? ¿De qué estás hecha? ¿O de qué estás hecho? ¿No? Y entonces, ahí vamos acompañando. De nuevo, como decíamos en el semestre pasado, no para dar las respuestas o para decir, es hacia acá, este es tu camino, no, sino para que la persona dentro de sí misma y consigo misma construya sus herramientas y entonces construya hacia donde considere que es mejor en función de sus expresiones de vida. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? De mi parte no, maestra. No, ninguna. Una elección. Ay, Pati, perdón, apenas estoy leyendo tu comentario, ya no sé sobre qué fue. Nada más veo que preguntas, ¿una elección? ¿A qué te refieres? De que cuando estaba Fer que dijo que si era una elección o una decisión, no podía como hablar, pero yo puse una elección así como de qué era y así. Pero pues ya quedó claro, maestra. Ok. Bueno, de cualquier forma vamos a seguir trabajando con estos elementos. No es que, o sea, prácticamente lo que hemos hecho ahora fue un recorrido express por las ideas que estaremos trabajando y dialogando en este semestre. Entonces,
De nuevo, por ejemplo, material sobre cómo hacer esto, también hay bastante. Desde el campo de la psicometría, y eso lo van a ver un poco más con la profesora Erika, hay algunos test que nos ayudan, que nos orientan, que ofrecen elementos que pueden orientar a las personas para tomar decisiones. Pero decíamos desde la sesión pasada, no son resolutivos, no es que ya lo que ahí salga es único y definitivo para siempre, porque hay otros aspectos en juego. Y en el tema de las elecciones con relación a los estudios universitarios o al campo profesional, tiene mucho que ver el aspecto de la economía. Y no me refiero solamente a la economía de la familia de la que uno procede, sino de la economía en general. O sea, eso que quiero estudiar es algo, y nos lo dicen, quizás se los han dicho a ustedes, ¿vas a vivir de eso? O sea, ¿hay mercado de trabajo para eso? ¿O te vas a morir de hambre? ¿No? Entonces, ahí juega mucho el tema económico, siempre, en todo momento, porque nos guste o no, estemos de acuerdo o no, el trabajo sigue siendo un aspecto central de la vida de las personas. ¿No? O sea, si no trabajamos no tenemos para comer. Y dependiendo que trabajes también son otros accesos que se habilitan para tu vida. ¿No? Esos otros accesos me refiero, por ejemplo, a consumos culturales, a consumos sociales, a consumos educativos o académicos. Y utilizo la palabra consumo con toda la intención. O sea, con esas otras posibilidades de acceder a otros bienes y servicios. Me parece que en parte el momento que vivimos pudiera o está haciendo un esfuerzo por revertir, si no es que frenar eso y reorientar. Pero de nuevo, recién nos encontramos ahí. Estamos en esa, dijera Edgar Morán, estamos en esa bucle recién. Tendremos que ver hacia dónde se va reorientando todo esto. Pero parte de la idea o de lo que nos inspira y que hemos dicho es la vida, nuestra vida no se reduce a la escuela, al trabajo, a lo que voy a hacer en un futuro. Eso está bien, pero no es lo único, no nos agota pues. Somos personas y lo que buscamos es cuidar a la persona, cuidar su bienestar o al menos ofrecer acompañamiento y orientación para que se cuide ese bienestar. ¿Alguna otra idea? ¿Algo más que quieran comentar? Sobre sus trabajos, lo que leyeron, ya han comentado algo sobre eso que encontraron en sus otros compañeros. ¿Alguien más quiere compartir su trabajo, lo que revisó de otros? Maestra, pues a mí, bueno, sí me costó como un poquito aterrizar lo del aquí o la pregunta porque fue como, o sea, muy abierto. Entonces yo dije, pues aquí la carrera o aquí, digamos, o sea, al instante, por así decirlo, por la pandemia y el confinamiento y todo. Entonces más bien yo puse como mis sentimientos o lo que estoy o he pasado ahorita durante el confinamiento y la pandemia y así. Y pues a las 4 compañeras que leí, pues sí me di cuenta que fue como más, o sea, cómo llegaron a escoger el IGE y toda la historia como tipo profesional, por así decirlo. Entonces, o sea, no sé, siento que sí fue como muy bueno el ejercicio porque pues fue justo como muy abierto y pues podemos, pues no sé, cómo encontrar las diferentes opiniones, pues entre todos y así, y pues conocer como nuestras historias de cada uno. Y pues ya siento que también
aunque ya hemos hablado esto así de, ay, ¿cómo llegaste a la lige o así? Pues no sé, este ejercicio sí fue como diferente porque fue como, o sea, una mezcla, no sé, tal vez entre sentimientos o decisiones o ahorita lo de la pandemia nos hizo como tal vez como hasta desahogarnos un poco, yo lo sentí también así. Entonces, pues sí, me gustó también por eso. Gracias, Andrea. Qué bueno que fue. Yo se los dije desde la sesión pasada, es una pregunta tramposita, parece muy sencilla, sé y estoy plenamente consciente que no es sencilla. Por eso les decía, lo primero, y seguramente se llevaron por ahí un rato pensándolo, decidiendo cuál iba a ser su aquí, ¿no? Y no hay, digamos, no hay respuesta correcta y otras incorrectas. Si su aquí fue la lige y de ahí para atrás, o la pandemia y de ahí hacia los costados y los múltiples costados, está bien. O sea, finalmente lo que ustedes hicieron fue un esfuerzo por, tú decías, es difícil aterrizar. Yo agregué en el documento, que bueno, lo voy a poner ahí en el tablero del Classroom para que lo tengan, ¿no? Es difícil hacer cortes, señalar ubicaciones, espacios o situaciones, a veces concretas, un poco como la historia, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos y decíamos, bueno, para acercarnos a estos hechos históricos, de pronto decimos, de tal fecha a tal fecha? Pero lo que fuimos aprendiendo es que, por ejemplo, la escuela no surgió de tal fecha a tal fecha, ¿no? Sino más bien es una construcción de larga duración de un conjunto de múltiples acontecimientos, tanto en la Nueva España como en otros territorios de aquella época y bueno, y de un montón de otras cosas a las que ni siquiera nos asomamos, pero que ahí están. Pero ¿qué sí resultó importante de ese acercamiento? Primero, que participaron personas de carne y hueso en esas construcciones de lo que hoy en día es un aula. Que esas personas de carne y hueso tenían ciertas ideas sobre lo que era educar y que se esforzaron porque esas ideas tuvieran cierto impacto en la población. Si regresamos al tema de nuestros recorridos o de los recorridos que hacemos como personas, es exactamente lo mismo. A lo mejor ustedes pueden decir, llegué al IGE por tal cosa. Hay situaciones, personas, momentos concretos. Pero si empezamos a rascarle, nos vamos a ir, yo creo que hasta el día de la gestación de sus padres, para ubicar todos los elementos que abonaron a que estemos o no estemos, a que decidamos o no decidamos. Entonces, pues sí, es un... Y parte de lo que ya han hecho ahora, es decir, abrieron una ruta para el autoconocimiento, para la reflexión personal, para preguntarse incluso, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿No? O sea, inicialmente se preguntaron, ¿en dónde estoy? Dijera un profe que tuve en la licenciatura, la pregunta ontológica por excelencia, ¿ontoy? Bueno, pues es una pregunta. ¿En dónde estoy? Bien. Y también, acompañada de esa pregunta, se están haciendo, ¿y quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Y eso que quiero, por qué lo quiero? Y hay un montón de preguntas todo el tiempo que nos acompañan como personas. Y, ojo, tampoco es que la modernidad nos informó, nos mal informó que debíamos tener las respuestas para todo y tenerlo todo muy controladito, ¿no? Pues no, la posmodernidad nos viene a recordar que somos seres finitos y que no podemos tener ni todo controlado ni las respuestas para todo. ¿Sí? Y entonces, más bien, un paso a la vez. Ahorita iniciamos la reflexión y paulatinamente vamos a seguir rascándole en ese autoconocimiento, en esa estima propia que cada una y cada uno se tiene, ¿sí? Y en mirar
qué es lo que hace que nos querramos o que no nos querramos, y entonces por qué es importante quererme. Ujú. Y eso, cómo me ofrece elementos para decir, yo soy esto, ujú, o yo soy esta, y hacia dónde me muevo en el mundo. Entonces, técnicas, pues podemos tener muchas. Un sociodrama, por ejemplo, nos dice mucho, algunos cuestionarios, el trabajo en líneas, pero sustantivamente la palabra escrita, la palabra oral, son elementos que nos ayudan a enunciarnos, a narrarnos, a compartirnos y a decir, bueno, por lo pronto, así me pienso. Entonces, parte el trabajo que estaremos haciendo acá será a través de la palabra oral y escrita. ¿Algo más? ¿Están atónitas o pensativas? Porque, bueno, igual complementando como un poquito de lo que estaba diciendo hace rato de como esta parte del desahogo, o sea, ahorita durante la pandemia sí tal vez he sentido como, ay, o sea, no que sí es lo mío, ¿no? Pero sí tiene como sentido seguir, digamos, ahorita estudiando porque pues no tenemos este contacto o esta parte de las prácticas, pues que sí hace falta, ¿no? Porque siento que somos, tal vez no tanto como los doctores, pero por ejemplo medicina, pues está muy difícil estudiarlo ahorita, porque pues sí se necesita como este contacto para pues aprender mejor y todo eso. Entonces, pues como nosotros también vamos a tratar con personas, pues también siento que es como, ay, no sé, como esta parte de confusión, tal vez. Claro, lo que acabas de decir, Andrea, es muy importante porque si regresamos al tema de los sentidos, es decir, los sentidos están nutridos por ideas, ¿no? Y hace rato lo preguntaba Maggie, decíamos, bueno, hay sentidos individuales y colectivos. Colectivamente nos han dicho que lo que le da sentido a nuestro saber es cuando se pone en práctica. ¿Sí? Casi que si no lo ponemos en práctica, no sabemos. Y entonces eso ahora nos está generando mucho conflicto pedagógico, a profesores, a la escuela en general. Nos está generando conflicto, porque, ay, no, que van a aprender. No estamos aprendiendo porque no lo estamos llevando a la práctica. ¿Sí? Ahí hay que, digamos, tenemos que darle la vuelta. Y entonces, ahí sí, como licenciadas o futuras, o casi ya licenciadas en innovación y gestión educativa, innovadoramente tenemos que darle la vuelta, creativamente. Imaginarnos otras rutas. Ok, no podemos estar en los espacios escolares, voy a decir una palabra que no me encanta, pero digamos espacios escolares tradicionales, presenciales. No podemos estar en el lugar, en donde sí podemos estar. En eso, en lo que sí podemos estar, que sí podemos hacer. Que era algo que yo les insistía para sus propuestas de intervención. No piensen en todo lo que podrían hacer fuera de la pandemia. Eso no existe. Salvo que se consigan las gemas del infinito y convenzcan a Thanos de que haga así para borrar el coronavirus. Bueno, no existe esa otra ruta. Tenemos esta. Y en esta que sí podemos hacer. Bueno, podemos buscar por acá, construir otros sentidos por acá. Y entonces, créanme, ustedes están aprendiendo un montón de cosas. Están construyendo saberes sobre un montón de cosas. ¿Cuántas cosas, cuántas dimensiones? No las tengo muy claras ahora. Quizá dentro de 2 años, cuando voltean a decir, sí, claro, y eso lo aprendí durante la pandemia. Bueno, pero entonces, justamente con esto que tenemos, hagamos espacios que nos permitan seguir construyendo y seguir dialogando, seguir pensando. Que sin duda hay otras formas para poner en práctica lo que vamos construyendo. Si pensamos las prácticas solamente como ir a ese lugar y en ese otro lugar hacer cosas, nos vamos a detener.
Porque vamos a estar siempre a la espera de ir a esos lugares para aprender allá. Y en realidad, lo que ahora tenemos como posibilidad más o menos certera es que no vamos a ningún lugar, es que estamos aquí. Y aquí vamos construyendo. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento sumamente valioso, de nuevo, que nos regresa a esta idea de para dónde tenemos posibilidad de crear. Y tampoco es que debamos darle solución a todo. Se vale decir, no sé cómo entrarle a esto, a lo mejor no quiero entrarle a esto, hago cierta distancia. Pero saber que, entonces, me espero, me detengo un poco. Entonces, sin duda ustedes siguen generando experiencias vitales que los están nutriendo de muchas maneras. Y lo que buscamos es que hagan consciente todo eso, porque las están formando y se están formando como eliges en un contexto particular. Y bueno, eso no quiere decir que no extrañemos el contacto, lo presencial, ir a los lugares, por supuesto que lo extrañamos, porque nuestra vida dio un vuelco de un día para otro. Entonces, pero bueno, ya estamos transitando esta ruta. Yo creo que vamos a hacer fiesta, pero gran fiesta cuando cumplamos el año, ¿ah? O sea, sí o sí, hay que celebrarlo. ¿Qué más, chicas? Fíjense, en esto que compartió hace rato, ¿quién fue? Creo que Paola. Bueno, pero sin ánimo de evidenciar a nadie, sino más bien lo colocaba acá como expresiones sobre sí mismo y luego, bueno, aquí les señalé las 3A. Esta idea, ¿no? De no me gustan los números, soy mala para eso. O sea, a veces pensamos que el autoconocimiento solo tiene que ver con ubicar para qué somos buenos y para qué somos malos. Y nosotros haremos un esfuerzo por ir un poquito más profundo o más hacia esta parte. Reconocer su experiencia, sus experiencias como fuentes que nutren sus recorridos. Más allá de si eres bueno o malo, si te gusta o no te gusta, que bueno, son ejercicios, sí, importantes, sí que nos ayudan. Ustedes ya dieron ese paso, ¿no? En diversas materias o de diversas maneras. Ya dieron ese paso, ya dijeron para qué son buenas, para qué son malas, qué les gusta y qué no les gusta. Podemos ir más allá. Y con base en eso, construirse un sentido y quitarnos la dicotomía. Porque no somos ni blanco ni negro, o no somos solamente blanco y negro. Somos así, en una vastedad de saberes y habilidades que a veces no tenemos la más mínima idea de todo lo que tenemos. Entonces, y tampoco debemos de ponerle un nombre a todo, simplemente somos, y a lo mejor hoy ustedes pueden decir, hoy soy esto. Quizá mañana algo de eso siga siendo y otras cosas hayan cambiado. No sé, a lo mejor antes de la pandemia o cuando inició la pandemia estaban más pacientes, eran más pacientes y ahora lo son menos. O a la inversa, ¿no? Se han hecho un poco más pacientes, más dormilonas, más comelonas. ¿Cómo eso ha cambiado? Así. Ok, chicas. ¿Algo más que quieran compartir? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, para ir cerrando,
En una palabra, les pido que expresen lo que aprendieron o lo que resulte más valioso para ustedes después de haber leído, digamos, después de haber hecho el ejercicio que hicieron y de haber leído a sus otras compañeras o compañeros. En una palabra. Piénsenla. Lo que nos hizo sentir el trabajo de nuestra otra compañera maestra. En una palabra expresen lo que resulte más valioso para ustedes, del ejercicio propio, pero también del ejercicio de leer a otras compañeras o al compañero. Pues yo me quedo con el reflejarse en el otro, como esa parte de la empatía. ¿Cómo, Jaime? Mencionaba que yo me quedo con el reflejarse en el otro, como esa parte de la empatía también. Y el cómo... pero era solamente una palabra, ¿verdad? Bueno, venga ya todo el conjunto de palabras, no pasa nada. Yo me quedo con autoconocimiento. Creo que la mía se parece a la de Jaime, pero encuentro. Cuidado. Sí, cuidado. Cuidado, ok. Acompañado. ¿Acompañado? Ok. Pasión. Bien. Yo, tal vez no sea solo una, pero sí esta parte de elección versus decidir. Ok. Ok, elección versus decisión. Puede ser también reconocimiento de nosotros mismos y de los demás. Ok. ¿Cuál otra aquí falta? Yo, tiempo. Tiempo. Creo que ya están todas, ¿verdad? Reflejarse en el otro o la otra como una forma de empatía, autoconocimiento, encuentro, cuidado, acompañada, pasión, elección versus decisión, el reconocimiento de sí misma y de las demás, tiempo. ¿Ya todas participaron? Sí, ¿verdad? No, falta Ana. Proyecto de vida. ¿Cuál? Proyecto de ¿Proyecto de vida. vida? Ok, bueno, ¿ya tomaron nota de estas palabras? Bueno, tomen nota de ellas porque van a hacer una actividad con sus palabras. Como un resultado colectivo, digamos, como una reflexión colectiva de esta sesión, les voy a pedir que colectivamente, es decir, entre todas, todo, utilizando estas palabras, construyan un breve texto. Máximo una cuartilla. Digamos unos 2, 3 párrafos, con lo cual, por supuesto, utilizando estas palabras, ustedes pueden decir, esta es la reflexión colectiva que nosotros construimos después de esta primera sesión. Retomen, por supuesto, sus reflexiones, sus ideas que surgieron mientras hicieron su ejercicio individual, respondiendo a cómo es mi aquí, cómo llegué aquí, y
eso que surgió cuando leyeron a otra compañera u otro compañero. ¿Me explico? Y entonces, ¿les parece si ese texto, si ustedes quieren, lo hacemos en el Jamboard? Que es esta herramienta. Les vuelvo a enviar por el grupo de WhatsApp la liga. Vamos a seguir con el Jamboard que estuvimos utilizando en nuestro curso anterior para seguirlo nutriendo. Y ahí voy a colocar estas palabras para orientarles. Ya ustedes tomaron nota de ella y ahí escriben su texto. Para que todas y todos lo miremos, lo reflexionemos y ya en otro momento regresaremos quizá a ese texto. Decíamos que parte de la estrategia que estaremos constantemente trabajando para el autoconocimiento, la autorreflexión, es la palabra. Y veamos cómo va a ir con la palabra. Si de pronto quieren sumar imágenes o algo así, igual lo pueden hacer. O sea, es libre, abierto, creativo, como ustedes quieran hacer. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Maestra, ¿ese para cuándo es? ¿Para ahorita? No, pues ahorita, o sea, igual se pueden inspirar, seguro están inspiradas y lo pueden iniciar, pero digamos que ya para el viernes tiene que estar ahí terminado. O sea, que el viernes lo estén poniendo así, el punto final. Y ya el viernes, ahí al Classroom, pues subiré, digamos, como la actividad con la que continuaremos, ya con un texto para revisar y cómo seguiremos trabajando. ¿Algo más, estimadas y estimado? Por mi parte no, maestra. De acuerdo, entonces, si no hay más dudas, si hay algo más que quieran comentar, con esto estaríamos terminando esta sesión. Ahí les regreso algunos comentarios por el Classroom sobre el trabajito que hicieron. Y pues bueno, ya estaremos leyendo su reflexión colectiva. Fue un gusto verlas, escucharlas. Y pues síganse cuidando, nos estamos viendo, leyendo por otros espacios. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Bye. Gracias, maestra. Hasta Ay. luego.